suscríbete. Bray Wyatt había estado fuera de televisión desde el mes de agosto del 2018. A lo largo de su último año y medio como personaje recurrente en la WWE, el Devorador de Mundos fue perdiendo brillo. Dejó de ser el personaje que se había convertido en una mega estrella al momento de su llegada, y se convirtió en alguien que solo sabía hablar en acertijos y que a la hora de la verdad no lograba cumplir ninguna de sus amenazas, perdiendo casi todos los combates importantes en los cuales se encontró. Había llegado la hora de renovarse, de buscar algo nuevo, y en el mes de abril del 2019, Bray Wyatt encontró ese algo, trayendo algo nunca antes visto a la WWE. Uno de los personajes más intrigantes de todos los tiempos, recuperando su estatus como estelarista prácticamente al instante. Hoy, en F24, hablaremos de esta etapa en su carrera, cómo revolucionó a la industria, cómo la dividió y cómo volvió a ser una mega estrella gracias a la Firefly Funhouse y a The Fiend. Luego de 8 meses de no saber nada de Bray Wyatt, la WWE soltaría la primera pista de lo que estaba por venir la noche siguiente de WrestleMania 35. Esta no sería larga, al contrario, sería solo un corto video de apenas 38 segundos, en el cual se observaba una caja de cartón con la marioneta de un buitre saliendo de esta y riéndose, con música infantil que al mismo tiempo le daba un toque bastante tétrico a la viñeta. No había que ser un genio para descifrar lo que significaba este pequeño teaser. Bray Wyatt estaba cerca de volver, aunque a su vez, el video dejaba mucho que pensar sobre cómo veríamos al Devorador de Mundos y su nueva presentación. Una semana después, durante la primera hora de Raw, este mismo video se repitió, aunque durante la tercera hora nos revelaron un segundo teaser, un poco más largo y con más detalles. Este iniciaba con una toma de una casita de muñecas, cuyas luces parpadeaban constantemente, revelando, mientras más avanzaba, cosas como una muñeca de trapo y un caballito de juguete montado por un conejo de peluche. Más peluches y muñecas eran vistos, con la música subiendo en intensidad y el ambiente tornándose cada vez más pesado, revelando finalmente otra marioneta, esta vez una bruja sentada en una mecedora. Esta, al igual que el buitre de una semana antes, solamente se reía, mientras observaba directamente a la cámara, terminando así el segundo teaser. Este se retransmitiría una semana más tarde durante la primera hora del episodio del 22 de abril del 2019 de Raw, aunque durante la tercera hora no vimos ningún teaser nuevo. No, en su lugar, conoceríamos de qué se trataba todo esto, siendo algo que absolutamente nadie veía venir. Durante una pausa comercial, una música amigable se escuchó por primera vez. Estoy muy alegre de que seas nuestro amigo, y esta es una amistad que nunca jamás terminará. Al mismo tiempo que veíamos la introducción de un nuevo concepto para la WWE. Sean todos bienvenidos a la Firefly Funhouse, un set colorido que irradiaba alegría y felicidad. Se nos mostró, con Bray Wyatt saliendo de la puerta blanca que estaba en el centro. Aunque este no era el Devorador de Mundos, no había tono misterioso, no había mecedoras ni linternas. Este era un Bray diferente, con una barba más corta, un suéter rojo y mucho, pero mucho más alegre que de costumbre. Bray nos presentó el lugar, un espacio donde todas sus luciérnagas podían sentirse seguros y donde la diversión nunca iba a terminar. Al mismo tiempo, nos presentaba algunas de las nuevas cosas que había aprendido, con el tono del programa cambiando repentinamente durante el momento en el que Wyatt mostraba un par de guantes, uno con la palabra Hurt y otro con la palabra Heal, los cuales lo ayudaban a canalizar su fuerza. Bray no estaba solo en la casita y nos presentó a un par de sus amigos, Mercy the Buzzard y Abby the Witch, quienes eran las dos marionetas vistas en las semanas anteriores. Wyatt cerró aquel segmento admitiendo que él no había sido una buena persona en el pasado, pero que esa parte de sí mismo ya no existía, prometiéndose no volver a ser ese perdedor nunca jamás, cortando un cartón con una imagen suya del pasado con una sierra eléctrica, tras que su guante Hurt aparentemente le dijera algo. Bray Wyatt oficialmente estaba de regreso, prometiendo siempre iluminar nuestro camino. Lo único que había que hacer a cambio era dejarlo entrar. Tras aquel primer episodio de la Firefly Funhouse, muchas preguntas salían a la luz, entre ellas, el significado de todo lo visto. La Funhouse se volvió un segmento semanal durante las transmisiones de Monday Night Raw, siendo constantemente la mejor parte del show, incluso cuando estos segmentos eran grabados con antelación
lejos de la arena. Durante el segundo episodio de la Firefly Funhouse, Bray Wyatt nos habló sobre cómo el pintar era una manera de expresar sus sentimientos reprimidos, mostrándonos una pintura que había hecho de aquel incendio que Randy Orton había causado en el Wyatt Compound 2 años antes. También conocimos a un tercer amigo, Ramblin' Rabbit, quien sin lugar a dudas se convertiría en el personaje más importante de toda la Funhouse. Este episodio sirvió también para establecer al personaje de Abby the Witch, quien era constantemente molestada por todos ya que no la dejaban descansar. El tercer segmento sirvió para establecer a Mercy the Buzzard, quien se comió a Ramblin' Rabbit. Bray reaccionó a esto de manera inesperada, ya que lo premió por expresarse de una manera creativa, perdonándolo por todos sus errores, tal y como él había sido perdonado. Todo esto tenía una gran razón de ser, ya que todo lo que veíamos, la casita, las marionetas, las actitudes, era en realidad la manera en la que Bray Wyatt confrontaba todo lo que había sucedido a lo largo de los años, todos sus errores, todos sus fracasos. Mercy the Buzzard representaba los orígenes de su personaje, con la camisa hawaiana y el tributo a la inspiración original de todo, Waylon Mercy. Abby the Witch representaba a la hermana Abigail y los tintes paranormales que el personaje fue tomando con el pasar del tiempo, mientras que Ramblin' Rabbit representaba esa parte de Bray que no dejaba de hablar y parlotear entre 2017 y 2018. Cada una de las marionetas que vimos y las que veríamos en el futuro, así como gran parte de las historias que veríamos, tendrían sus bases en algún error que Bray cometió en el pasado, o en alguno de los fracasos más grandes de su carrera, aprovechando el mal uso que se le había dado previo a esto y convirtiéndolo en algo bastante llamativo y diferente. Evidentemente, había algo más. Las vibras en la Funhouse no eran precisamente las de un lugar totalmente normal, y la razón de esto se nos sería revelada durante su cuarto segmento, emitido el 13 de mayo del 2019. En este, Bray nos hablaría de un secreto que nos había estado guardando, comenzando a hablar de cómo, aunque se mostraba más alegre, todavía existía mucha oscuridad adentro de su cabeza, solo que esta vez había aprendido a controlarla, de usarla mejor que nunca, abriendo las puertas de la Funhouse y transicionando el segmento a la versión oscura y distorsionada que habíamos visto de la casita durante los teasers de un mes antes. Adentro ya no estaba Bray, o al menos Bray como lo conocíamos. Ahora la casa era habitada por un monstruo de cara blanca y de traje a rayas negras con rojas. Lo que aparentaba ser una amigable persona que buscaba divertirse con sus luciérnagas, escondía a un demoníaco monstruo capaz de destruir a cualquiera que no lo dejara ser feliz. Este fue el debut de The Fiend, el alter ego de Wyatt, quien en sus propias palabras era el encargado de proteger a todos quienes estuvieran en la casita. La presentación fue impresionante. The Fiend lucía como una auténtica bestia sacada de una película de terror, aunque aún existían muchas preguntas que necesitaban respuestas que llegarían mientras avanzaban las semanas. 2 semanas después de la revelación de ese secreto, la Firefly Funhouse regresó con un nuevo episodio, continuando directamente después de la presentación de The Fiend. La gente dice y hace cosas horribles, y Bray muchas veces no era capaz de ser valiente y de encontrar su confianza, especialmente cuando se sentía solo, pero cuando esa máscara estaba puesta, él podía convertirse en todo lo que él quisiera ser. El resto del segmento vio al Dr. Wyatt diagnosticar a Abby the Witch como una bully, pidiéndole a la bruja que la dejara descansar, que ya no quería formar parte del limbo en donde se encontraban. Una semana después, un nuevo episodio de la Firefly Funhouse trató un tema bastante serio, el ejercicio, presentándonos a 3 personajes nuevos: Huskus the Pig Boy, representando la etapa de Bray como Husky Harris, el Muscle Man, una versión adicta al ejercicio de Wyatt mismo, y Boss, básicamente Vince McMahon con los cuernos de Satanás. El segmento inició con Bray hablándonos de la importancia de hacer ejercicio, antes de presentarnos a Huskus, quien no se cuidaba tanto como debería. El Muscle Man le habló al pequeño cerdito sobre cómo todos esos errores iban a venir a molestarlo en el futuro, pero que un día podía ser grande. La gente le iba a decir que es un genio, y que tenía a todo el mundo en sus manos. Boss hizo su primera aparición tras este speech, amenazando con despedir a Huskus si no mejoraba su forma, siendo este el paso para la presentación del icónico Muscle Man Dance. Un episodio más de la Funhouse llegaría el 10 de junio, con la presentación de un nuevo letrero en la puerta de la casita: Abandon all hope,
"Yeah, who exits here", un pequeño cambio a lo que es la transcripción en la entrada del infierno. Después de esto, Ramblin' Rabbit admitió que no se sentía seguro en la Funhouse y que debía exponer lo que realmente sucedía en ella, antes de ser aplastado por Bray y su martillo cómicamente gigante. Un último episodio de la Funhouse se emitió el 17 de junio. En este, Bray admitió que al sentirse diferente a todos los demás, decidió construir la casita, para que así todos pudieran estar juntos y divertirse. La gente adora lo que temen. El miedo es poder. Sigan al líder, dijo Wyatt, antes de que varios remixes en diferentes géneros del Muscle Man Dance se escucharan e hiciera acto de presencia de Fiend, quien finalmente abandonó la Funhouse en búsqueda del poder que Bray tanto ansiaba tener. Por todo un mes, no supimos absolutamente nada de Bray Wyatt, ni vimos un solo episodio nuevo de la Firefly Funhouse. No fue hasta la edición del 15 de julio de 2019 de Raw cuando Bray Wyatt, o mejor dicho, The Fiend, atacó a Finn Balor tras que el irlandés venciera a Samoa Joe. El ataque, precedido de un apagón y finalizado con la risa de Bray escuchándose por toda la arena, fue un gran primer impacto para un personaje que, aún sin tener una sola lucha, parecía que había rehabilitado toda la credibilidad que Wyatt había perdido. Parte de esto fue la razón por la cual su primer objetivo fue Finn Balor, ya que él le había hecho cosas muy malas en una vida anterior. El segmento y esta nueva dirección fueron completamente ridiculizadas por los aficionados, con Bray perdiendo mucho de su lustre tras esta presentación, y con el feudo entre los demonios perdiendo toda esperanza inmediatamente. Finn no fue la única víctima del demonio durante esta época, ya que Wyatt comenzó a atacar a leyendas de la WWE, así como a colgar cuadros de sus víctimas en las paredes de la Firefly Funhouse. Primero fue Mick Foley, a quien atacó en Raw Reunion con su propio finisher, el Mandible Claw, el cual fue adoptado por el mismo demonio después de ese segmento. También sufrió un ataque Kurt Angle, mostrando que Bray Wyatt, por más alegría y juegos que fuera dentro de la Funhouse, cuando se convertía en The Fiend y dejaba que su oscuridad saliera, no estaba jugando en lo absoluto. Finn Balor fue valiente y decidió retar al demonio a una lucha para SummerSlam 2019. Finalmente, tras 4 meses de haber visto aquel primer teaser, la noche después de WrestleMania, el nuevo Bray Wyatt se subiría al ring en una lucha oficial. La lucha en SummerSlam fue la finalización de la presentación de este nuevo personaje, una nueva entrada, de las mejores en la historia de la WWE, una nueva linterna, con la forma de la cabeza del Devorador de Mundos, quien efectivamente había muerto a manos de este demonio, y una mística que pocas veces se ha visto en la WWE. Esta impecable presentación fue coronada con una dominante victoria, venciendo Bray a Finn Balor en poco más de 3 minutos, lapso de tiempo en el cual el irlandés sirvió como oveja de sacrificio para esta demoníaca nueva presencia. The Fiend salió triunfador en su debut, y Bray Wyatt estaba totalmente rehabilitado. Con su nueva idea, había vuelto a revolucionar al universo de la WWE. Tenía de nueva cuenta a todo el mundo en sus manos, ya que irónicamente, el cielo era el límite para este demonio. Algunos reportes comenzaron a surgir después de SummerSlam, reportes que hablaban directamente sobre el evento estelar de Hell in a Cell, ya que la promoción inicial para este show veía a The Fiend retando por el campeonato universal. Esto se confirmó durante la edición de la Firefly Funhouse del 2 de septiembre, cuando Bray Wyatt le mostró los billetes que generaba a Boss para que lo dejara retar al ganador de la lucha entre Seth Rollins y Braun Strowman de Clash of Champions. La decisión de meter a Bray de manera tan apresurada a la escena del campeonato universal fue bastante controversial, de que solo había tenido una lucha en los anteriores 365 días, aunque la popularidad que había ganado The Fiend, así como la gran presentación que tuvo en SummerSlam, hicieron que la empresa tomara la decisión y que Wyatt se convirtiera en el nuevo retador por el título. En Clash of Champions, Rollins venció a Strowman, siendo atacado por The Fiend para cerrar la noche, iniciando así la segunda rivalidad del demonio. Una vez más, este feudo se dio ante alguien que había representado un punto bajo en la carrera de Wyatt como el Devorador de Mundos.
Wyatt iniciaría un breve feudo contra Seth Rollins. Durante muchas personas comenzaron a notar cómo Bray solía parlotear demasiado durante sus promos, aunque al final del día sus palabras perdían todo significado, ya que por lo regular perdía los combates importantes. El ataque dio inicio al punto principal de este feudo, el miedo del arquitecto, quien tras los constantes ataques de The Fiend a Kane y a Braun Strowman, no era capaz de superar sus miedos más intensos y de confrontarse con un demonio que amenazaba con destruirlo adentro de la celda infernal para llevarse el campeonato universal. Rollins tendría que ser valiente. La noche del 6 de octubre de 2019 sería el mismísimo infierno para él, aunque irónicamente terminaría siendo el mismísimo infierno para todos los involucrados en aquel desastre. Seth Rollins contra The Fiend en Hell in a Cell 2019 es uno de los combates más infames en la historia de la WWE. Cerrando una de las semanas más importantes en la historia de la lucha libre, Wyatt y Rollins se meterían a la estructura con el campeonato universal en juego, aunque la misma WWE se había buqueado en una esquina. Era muy temprano para darle un campeonato mundial a The Fiend. Esta era apenas su segunda lucha televisada desde el mes de agosto de 2018, pero a su vez, el demonio debía lucir fuerte, y una derrota en su segundo combate lo haría lucir bastante mal. La WWE tendría dos opciones para el resultado de esta lucha. La primera era simplemente darle el campeonato a Wyatt, si te comprometiste lo suficiente con esta nueva idea como para poner a The Fiend en la escena estelar, no te haría más daño comprometerte al 100% y darle el campeonato universal. La otra opción era volverse creativos, sacar un final y una lucha fuera de la norma, eligiendo la WWE esta segunda opción. Lamentablemente, cuando te sales de la norma, corres el riesgo de hacer algo terrible, algo que la empresa vio de primera mano con esta lucha. El combate inició de manera normal, con The Fiend luciendo poderoso tras no vender algunos golpes, al mismo tiempo que dominaba al campeón. Las mesas y las escalinatas no dañaban a un demonio que, encerrado en una jaula, en medio de una intensa iluminación roja, parecía estar en su hábitat natural, aunque en el wrestling existen límites, en especial cuando se trata de vender y lucir poderoso. The Fiend recibió un stomp, finisher de Seth Rollins, levantándose de inmediato sin vender el impacto de un movimiento que había sido capaz de vencer en el pasado a estrellas como Roman Reigns y Brock Lesnar. No vender un stomp quizás pueda ser hasta cierto punto aceptable, pero esta lucha llevó la teoría al límite. Un segundo stomp fue aplicado, luego un tercero, y un cuarto, y un quinto, con el demonio levantándose de todas formas sin lucir lastimado. A esto le siguió un pedigree y un sexto stomp, con el público comenzando a abuchear los constantes ataques de Rollins a Wyatt y ovacionando cada que este se levantaba. 6 pisotones y un pedigree son suficientes para terminar una lucha normal, pero no en este caso. Eso es suficiente para conseguir un conteo de 1 sobre el demonio, quien una vez más se levantó sin mostrar herida alguna de todo el castigo que había sufrido. 5 stomps más y un silletazo directo a la cabeza dio como resultado otra cuenta de solamente 1. Esto comenzó a hacer que Rollins comenzara a destapar el lado más oscuro de su mente, comenzando a atacar a Wyatt con todo lo que pudiese directamente a la cabeza. Un golpe con una escalera llevó al primer conteo de 2 de la lucha. Una caja de herramientas metálica llevó a que Rollins ni siquiera se molestara en intentar el conteo, con el arquitecto tomando un mazo, haciendo swing directo hacia la cabeza de The Fiend. Esto hizo que el referee terminara la lucha, la tercera Hell in a Cell de todos los tiempos en terminar de manera no decisiva, inundándose el recinto de abucheos. Los cánticos se apaciguaron un poco cuando The Fiend resurgió y volvió a atacar a Rollins, con el público gritando al unísono "Restart the match", aunque esto no pasó, y los abucheos continuaron tras que finalizara el pay-per-view. Hoy en día, la historia cuenta que aquellos abucheos llegaron por la calidad del combate, que en efecto no fue una obra maestra ni mucho menos, pero volviendo a ver esta lucha, podemos ver que estos se dieron ya que el extremadamente popular Bray Wyatt estaba siendo brutalizado por su rival. La reacción hacia esta lucha es universalmente negativa, y es considerado el primer error que la WWE cometió con The Fiend. Strike 1. Tras el desastre de Hell in a Cell, el feudo entre Rollins y Wyatt continuó,
oficializándose una revancha para Crown Jewel. Esta se llevaría a cabo en una lucha Falls Count Anywhere, con la estipulación agregada de que el referee no podría parar la lucha por ningún motivo. Durante la construcción a esta revancha, Seth Rollins se convirtió en la primera persona en entrar a la Funhouse fuera de Bray mismo, invadiéndola el 14 de octubre y quemándola. Una semana más tarde en SmackDown, se nos informó que gracias a este incendio, Ramblin' Rabbit había fallecido, mostrándonos Bray la fuente de su poder, usando el guante con la palabra heel para traerlo de regreso de un lugar caluroso en donde un hombre musculoso no paraba de despedirlo. Crown Jewel fue estelarizado por la revancha entre Wyatt y Rollins, esta vez sin tanta faramalla de por medio, con The Fiend derrotando al arquitecto para ganar el campeonato universal. Segunda ocasión que Bray Wyatt se convertía en el campeón mundial, algo que un año antes, con lo dañado que estaba su personaje, nadie hubiera pensado que volvería a suceder. Tras esta lucha, llegó a su fin esta rivalidad, y Bray, junto a sus amigos, sus luciérnagas y The Fiend, fueron drafteados para SmackDown, donde conocerían un par de amigos nuevos con quienes ansiaban jugar. Los amigos perdonan, pero The Fiend nunca olvida. Y a su llegada a SmackDown, el demonio mostró precisamente eso, atacando a otra persona que había marcado su pasado. El 8 de noviembre, el demonio apareció tras bastidores para atacar a Daniel Bryan durante una conversación que el recién convertido en face ecologista tenía con Sami Zayn. Una semana después de esto, Bray Wyatt presentó su nuevo juguete, un par de nuevos cinturones de campeón universal, uno con correa azul para representar el cambio de marca del campeonato universal, el cual sería portado por Bray mismo, y una versión especial de The Fiend, la cual sería llevada por el demonio. Esa misma noche, Bray interrumpió una edición de Miss TV con Daniel Bryan como invitado, pidiéndole que dijera la palabra mágica para poder tener un combate titular en Survivor Series. Bryan no dijo yes, pero la lucha se llevó a cabo. Esta fue un enorme upgrade con respecto a lo visto en los meses previos entre Wyatt y Rollins, con el hombre del sí sacándole un gran combate a The Fiend, el cual resultó en una nueva victoria para el aún invencible demonio, el cual había dejado de estar sobreprotegido al nivel de Hell in a Cell. Tras esta derrota, Daniel Bryan trajo oficialmente de regreso a la vida al Yes Movement, aceptando un reto para una revancha ante Bray. Esta revancha no se daría inmediatamente, ya que The Fiend lo atacó, arrancándole la cabellera que lo había representado durante su ascenso en la WWE. Tras aquel ataque, Daniel saldría de la programación por un corto tiempo, enfocándose Wyatt en The Miz, quien había estado metido en el feudo siendo la voz de la razón. Bray se enfocaría en la familia del asombroso, ya que en el pasado, él mismo había tenido una familia. La parte más memorable de este feudo vio a una muñeca pintada como The Fiend aparecer en la cuna de la pequeña hija del Miz, despertando teorías en el público sobre una potencial acompañante para Wyatt en la Funhouse en un futuro, aunque esto por el momento solo fue un juego mental. En TLC, Bray Wyatt, no The Fiend, derrotó a The Miz en una lucha no titular, con Daniel Bryan haciendo su regreso tras el combate, ahora con una barba muchísimo más corta y con el cabello también corto, atacando a Wyatt para continuar su feudo, el cual llegaría a su fin en el Royal Rumble del 2020 en una lucha con correas. The Fiend volvería a vencer a Bryan en esta lucha, manteniéndose como campeón universal, y con WrestleMania 36 bastante cerca, todo apuntaba a que Wyatt estaría llegando al magno evento como el campeón. Durante la parte final del feudo entre Daniel Bryan y The Fiend, Kane tuvo una pequeña aparición en SmackDown, ayudando a Bryan a atacar al demonio, siendo esta una de las pocas veces para este punto en las que Wyatt no salió vencedor de algún segmento. Esto comenzó los rumores de una lucha para Super Showdown desde Arabia Saudita, la cual vería a The Fiend enfrentando a Kane en un Inferno Match por el campeonato universal. Esta lucha no sucedió, aunque el demonio sí tendría un retador de la vieja guardia para el evento en Arabia, siendo retado en la edición del 7 de febrero de 2020 de SmackDown por Bill Goldberg. La lucha no tuvo mucha construcción, más allá de un par de segmentos desde la Funhouse, uno con Billy y otro con Hulk Hogan, así como una promo que terminó con una lanza hacia el demonio. Aún así, el combate despertaba mucho morbo,
ya que el veterano ya había terminado un reinado como campeón universal a un mes de WrestleMania en el pasado, cuando venció a Kevin Owens en Fastlane 2017. Aquella decisión fue recibida de muy mala manera. Seguramente la WWE había aprendido la lección y no repetiría su horror, en especial al tratarse del personaje más marketineable que habían creado en años, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que sucedió en Arabia Saudita es quizás la peor decisión de buqueo en la historia de la WWE, ya que Goldberg derrotó a The Fiend, primera derrota para el demonio por cierto, en poco más de 3 minutos, conquistando el campeonato universal por segunda vez. En tan solo 3 minutos, la WWE mandó a la basura la construcción que estaban teniendo para WrestleMania 36. En tan solo 3 minutos, la WWE mandó a la basura la credibilidad del monstruo más grande que habían creado desde Kane y The Undertaker en la década de los 90s. En tan solo 3 minutos, la WWE mandó a la basura los esfuerzos de Seth Rollins y Daniel Bryan, en especial los de Rollins, quien no pudo vencer al demonio tras más de una decena de finishers. Una derrota que a muchos les quitó el lustre de The Fiend. ¿Y todo para qué? Para que un luchador de 53 años, a tiempo parcial, que había tenido 5 luchas en casi 20 años, pudiera llegar a WrestleMania como campeón. Naturalmente, esta fue la opinión generalizada de la gente, quien inundó en abucheos a Billy durante su primera aparición en SmackDown como campeón una noche después, mientras que Wyatt pasaría a un nuevo feudo, que haría todo lo posible por rehabilitarlo de nueva cuenta tras esta espantosa decisión de parte de los altos mandos. Strike 2. La noche de aquella derrota, Bray Wyatt puso en su cuenta de Twitter un tweet que terminaría significando mucho para el futuro de su carrera tras aquella derrota. La vida es un círculo. No importa qué bestia hagas de ti mismo, o qué tan brillante sea un lado. Inevitablemente, el lado oscuro viene de nuevo. Pero la belleza del círculo es que seguimos girando. Para la noche siguiente del pay-per-view, en SmackDown, se promocionaba el regreso a la programación de John Cena, quien no había estado presente desde Raw Reunion en julio de 2019, y quien no había luchado desde el mes de enero de aquel mismo año. Cena anunciaría durante su promo aquella noche que no planeaba tener participación en WrestleMania 36, antes de ser interrumpido por The Fiend, quien lo retó a un combate para el magno evento, aceptando Cena el desafío y haciendo oficial la lucha. Bray retó a Cena por una simple razón, la cual no pudo haber sido explicada de mejor manera por Ramblin' Rabbit en la Firefly Funhouse del 6 de marzo en SmackDown. Cena había vencido a Wyatt 6 años antes en WrestleMania 30, iniciando esto una caída llena de negatividad y fracasos en su vida personal y profesional. Bray nos dijo que de no ser por el mismo John Cena, la Firefly Funhouse no existiría en primer lugar, agradeciendo y perdonando al Marine por eso, aunque también responsabilizó a Cena de la creación de The Fiend, quien lo esperaría en WrestleMania para vengarse de todo lo que había pasado en el pasado. Para este punto, todo cambió en el mundo real. La pandemia de COVID-19 se había salido de control y la sociedad tenía que adaptarse a una nueva realidad. La WWE estaba incluida en estas adaptaciones, iniciando con llevar a cabo su programación adentro del Performance Center, incluyendo WrestleMania mismo. Esto no cambió la intensidad del feudo, con algunos careos que incluso aprovecharon las circunstancias extraordinarias para incorporar cosas, como a las marionetas de la Funhouse, quienes confrontaron a John Cena en el ring. Cena tenía una misión para WrestleMania: lograr lo que debió de haberse hecho 6 años antes: terminar la existencia de la superestrella más sobrehypeada, sobrevalorada y sobreprivilegiada en la historia de la WWE. La WWE, viendo la situación por la cual pasaba WrestleMania 36, decidió tomar algunos riesgos, como por ejemplo, dividir el show en 2 noches y la implementación de un par de combates cinematográficos a su cartelera. Uno de estos fue The Fiend contra John Cena, lucha que pasó a ser un Firefly Funhouse match. Las reglas para este combate no eran muy claras, y de hecho, más que una lucha terminó siendo un segmento que fue de las mejores partes de todo el magno evento. La lucha inició con John Cena dirigiéndose hacia el ring, antes de ser interrumpido por el intro de la Firefly Funhouse. Ahí, Bray Wyatt hizo su aparición, advirtiéndole a Cena que entraría a un mundo diferente,
donde tendría que enfrentar al rival más difícil que había enfrentado hasta entonces, él mismo, dándole la bienvenida a la casita antes de que el mismo Cena apareciera dentro de esta. De aquí, todo se convirtió en un hit piece de lo que había sido la carrera de John Cena hasta aquel entonces, iniciando por su debut en 2002, con Bray Wyatt ocupando el lugar que Kurt Angle había ocupado, evadiendo los intentos de Cena por abofetearlo luego de decir Ruthless Aggression, como aquella noche hizo con el medallista olímpico. Luego, vimos al doctor de los Togonomics, revisitando el lado oscuro del campeón. Después, daríamos un vistazo a los sueños de la infancia de Cena, con el ahora llamado Johnny Largemeat y el Muscleman haciendo una promo ochentera como los luchadores que John veía y admiraba durante su niñez. De ahí, vimos un poco del primer encontronazo entre estos dos en WrestleMania 30, aunque esta vez, Cena, quien estaba siendo torturado mentalmente, sacó al monstruo que no había querido sacar 6 años antes, atacando a Wyatt con una silla. Esto llevó directamente al más grande what if de toda su carrera. Por un breve momento, vimos al John Cena heel que tanto pedía la gente, tomando inspiración de otra antigua cara de la WWE que sí le había dado la espalda al público en Hulk Hogan. John apareció con la camisa de la NWO y el campeonato de WCW. Sin aguantar más, dejó salir la frustración que sentía de años y años de rechazo, de ser la buena persona y no ser apreciado, comenzando a atacar a Bray, aunque resultó que estaba desquitándose no con Wyatt, sino con Huskus the Pig, tras la realización de que, en efecto, Bray Wyatt había sacado lo peor de él. Apareció The Fiend detrás de él, quien le dio un golpe de gracia final para vencerlo y cumplir con la misión que Cena se había puesto: terminar con la existencia de la superestrella más sobrehypeada, sobrevalorada y sobreprivilegiada en la historia de la WWE. Esta lucha logró rehabilitar un poco a The Fiend tras aquella derrota ante Goldberg, y gracias a su calidad es recordada al día de hoy como el mejor combate cinematográfico que produjo la WWE durante la pandemia. Bray Wyatt había logrado reescribir la historia de 6 años antes y había vencido a John Cena en WrestleMania. Había llegado la hora de recuperar algo que no debió de haber perdido: el campeonato universal, el cual ahora tenía como dueño a alguien con demasiada historia con Wyatt. Braun Strowman, la antigua oveja negra, había pasado por una gran transformación desde que había dejado de formar parte de la Wyatt Family y se había convertido en una superestrella por cuenta propia, aunque Bray intentaba convencerlo de regresar a la oscuridad utilizando sus juegos mentales y la máscara que Braun usaba años antes. Braun Strowman contra Bray Wyatt se hizo oficial para Money in the Bank, en una lucha que una vez más se basó casi en su totalidad en estos juegos mentales, con el monstruo entre hombres haciéndole creer a Bray que estaba de nueva cuenta a su lado para derrotarlo en esa lucha. Braun retuvo el campeonato y Bray desapareció de la programación por un mes, aunque esta rivalidad aún estaba bastante lejos de terminar. El 19 de junio de 2020, más de un mes después de Money in the Bank, Bray Wyatt reapareció en SmackDown, presentando una nueva edición de la Firefly Funhouse, en la cual nos habló de que en su tiempo fuera había logrado aprender el arte de la resurrección, resurgiendo el devorador de mundos, ya que en palabras de Bray mismo, para seguir adelante, había que dar unos cuantos pasos atrás. Si Bray había creado a Braun, ahora su tarea era destruirlo, teniendo la oportunidad de hacer esto en una lucha en el pantano de los Wyatts en el show del horror en Extreme Rules. La reaparición del Devorador de Mundos fue una gran manera de darle vida a este feudo, en especial luego de la pausa de un mes que había tenido, aunque la lucha en el pantano no fue tan bien recibida como la Firefly Funhouse match, sintiéndose revuelta y sin una dirección 100% establecida. Aún con estas críticas, este combate cinematográfico inició la siguiente dirección que tomaría el personaje de The Fiend, ya que durante la lucha, Sister Abigail se hizo presente de manera bastante interesante. Previamente, por allá del 2018, la WWE había presentado un concepto llamado Mixed Match Challenge, en el cual dúos mixtos hacían equipo en combates transmitidos en Facebook Live, los cuales fueron bastante bien recibidos, por cierto. El equipo más popular de aquel concepto fue Team Little Big, formado por Braun Strowman y Alexa Bliss,
existiendo cierta tensión romántica entre ambos con el pasar de las semanas. Abigail, consciente de esto, tomó la forma de la diosa en la mente de Strowman, pidiéndole que volviera a casa, ya que sabía que siempre había querido que estuvieran juntos, y siguiendo ciegamente el camino hacia ella el monstruo. Esto fue solo una táctica usada por Bray Wyatt, quien venció a Braun tras dejarlo en un lago que había en el pantano, saliendo de este The Fiend, quien hacía su primera aparición desde WrestleMania, y dejaba claro que luego de que el Devorador de Mundos destruyera a su oveja negra, mentalmente sería el demonio el encargado de destruirlo físicamente. Con el Devorador de Mundos convertido en una linterna de nueva cuenta, y con Braun Strowman atorado en el pantano de los Wyatts, The Fiend hacía su regreso para aterrorizar SmackDown. Esto nos lleva a la noche del 31 de julio, cuando Wyatt advirtió que hasta que el demonio consiguiera lo que él quería de Braun, el campeonato universal, nadie estaba seguro. Estas amenazas se cumplieron al finalizar la noche, ya que después de ser abandonada en el ring por su compañera Nikki Cross, Alexa Bliss fue atacada por The Fiend, quien le aplicó un Mandible Claw como un mensaje directo dirigido hacia el monstruo entre hombres. Una semana más tarde, The Fiend repetiría la escena, teniendo a Alexa Bliss como rehén, para que Braun le diera la oportunidad titular que tanto deseaba, aunque esta vez fue diferente. Alexa Bliss, en lugar de mostrar miedo, se vio intrigada por el demonio, deteniendo el Mandible Claw e incluso acariciando la cara de este, antes de que Braun interrumpiera todo, diciéndole a Bray que no le interesaba a Bliss en lo absoluto, y que su único interés era destruirlo, ya que su estadía en el pantano lo había convertido en un monstruo, igual o más temido que el mismo Fiend, haciéndose oficial la lucha entre estos dos para el evento estelar de SummerSlam. Los roles se invirtieron una semana después, con Bliss siendo usada como rehén por Braun para atraer a The Fiend, quien salió a su rescate al ring, iniciando una serie de cambios en Alexa, los cuales poco a poco la llevarían a convertirse en una persona totalmente diferente. La situación de Alexa Bliss era digna de atención, aunque había una lucha titular en medio de todo esto, con el demonio derrotando al monstruo entre hombres para finalmente recuperar el campeonato universal. Tercer reinado para Wyatt. Acto seguido, Roman Reigns hizo su regreso a la WWE, atacando a ambos en búsqueda de reclamar el campeonato que nunca había perdido. Su oportunidad llegaría una semana después, en Payback, en una triple amenaza con Strowman, Reigns y Wyatt, la cual fue ganada por Roman, tras que el demonio y el monstruo colapsaran el ring. El tercer reinado como campeón de Bray Wyatt solamente duró una semana, aunque la historia parecía que no se iba a quedar así. Tras su derrota ante Roman Reigns en Payback, Bray Wyatt apareció en SmackDown, anunciando que para mejorar los ánimos de todas las luciérnagas, nos presentaría a un nuevo amigo en la Firefly Funhouse. Una semana después, se nos reveló que ese amigo era Pasquale, el perico perseverante, a quien lamentablemente nunca pudimos conocer debido a que la caja donde venía no tenía agujeros. Tras este desafortunado incidente, Boss hizo acto de presencia, mencionando que debido a que Bray había perdido el campeonato universal y que había perdido a Pasquale, había perdido toda su confianza, nombrando a un nuevo consejero especial para la Funhouse, Wobbly Walrus. La clara referencia a Paul Heyman indicaba cuál era la dirección para Wyatt y la Funhouse, quien apuntaba hacia un feudo ante el campeón, Roman Reigns. Mientras todo esto pasaba en la casita, Alexa Bliss seguía cambiando, con su peinado comenzando a tomar semejanza con el de The Fiend y con actitudes más hostiles hacia su compañera Nikki Cross. Alexa incluso comenzó a utilizar el Sister Abigail durante sus combates, luciendo poseída durante toda esta bizarra transición. Esta llegó a su punto final el 25 de septiembre, cuando Alexa Bliss atacó a Lacey Evans durante una lucha hasta el punto en el cual fue descalificada. Un Sister Abigail y una señal de aprobación por parte de The Fiend en el Titantron indicaban que Bliss estaba oficialmente aliada con Bray Wyatt, cerrando este segmento con una mirada amenazante de parte de la diosa hacia Roman Reigns, quien hacía su entrada al ring como campeón universal. Aun cuando todas las señales apuntaban a un feudo entre el jefe tribal y The Fiend, este nunca sucedió, con Reigns continuando la rivalidad que tenía contra Jey Uso. Wobbly Walrus
no volvió a aparecer en la Funhouse nunca más, y aquella mirada de Bliss a Reigns se quedó como una simple anécdota. Wyatt, en su lugar, tuvo un minifeudo contra Kevin Owens, el cual terminó el 9 de octubre en SmackDown, con el demonio venciendo a KO. Durante el draft de 2020, Bray Wyatt y Alexa Bliss fueron movidos a Monday Night Raw, iniciando otra historia que terminaría llevándolos hasta WrestleMania 37. Bray Wyatt y Alexa Bliss hicieron su primera aparición en Raw el 12 de octubre, atacando a Andrade y a Zelina Vega. Una semana después, ambos se mantuvieron firmes ante la amenaza de Retribution, para luego atacarlos durante la lucha que la facción tuvo ante The Hurt Business. El demonio, de manera oficial, pasaba a ser Babyface, junto con Alexa Bliss. La primera edición de la Firefly Funhouse en Raw vio el debut de Bliss en el show, y al igual que Bray, mostraba una actitud más juguetona y amigable de lo normal. Tras un par de semanas, Bray y Alexa iniciarían la historia que marcó esta etapa, confrontando a Randy Orton, alguien que en una vida pasada le había hecho demasiadas cosas a Bray Wyatt. Este feudo comenzó a dar sus primeros pasos, mientras que Orton aún se encontraba en una rivalidad con Drew McIntyre por el campeonato de la WWE, por lo que Wyatt y Lexi se mantuvieron en la Funhouse con varias ediciones que se enfocaban en la amistad. Una de estas nos presentó a un nuevo amigo, Friendship Frog, quien creía que la verdadera amistad duraba para siempre. Lamentablemente, falleció ese mismo día. El feudo inició de manera oficial el 23 de noviembre, con Wyatt costándole una oportunidad titular a Randy Orton, haciéndole perder una lucha ante AJ Styles. El feudo, como era de esperarse, estuvo basado en el fuego, debido a las situaciones del pasado, con Orton mencionando constantemente que él se trataba de una de las personas que mejor conocían a Bray Wyatt en todo el roster. Las confrontaciones, las escondidillas y los ataques llegarían a su fin en TLC, cuando The Fiend y Randy Orton se enfrentaran en una lucha Firefly Inferno, en la cual el ganador sería el primero en prenderle fuego a su oponente. En una lucha grabada con antelación, Wyatt y Orton jugaron mucho con la genuina peligrosidad de la estipulación y la elevaron al 100, aprovechando las circunstancias y la nula presencia de público en el Thunderdome. Al final del día, fue Randy quien logró empujar al demonio hacia las llamas, incluso aplicándole un RKO mientras seguía incendiándose, llevándose una victoria que no lo dejaría conforme. La víbora debía terminar con la amenaza por completo, por lo que tras ver a un inmóvil Fiend yaciendo inconsciente en el ring, lo roció con gasolina y lo incendió completamente en una de las imágenes más impactantes en la historia de la empresa. Randy Orton había subido de nivel, no incendió ninguna casa, esta vez había incendiado al monstruo mismo, llevando este pleito a un nivel de intensidad que pocos hubiéramos imaginado. Con The Fiend, y por ende Bray Wyatt también fuera de la imagen, el feudo continuaría con Alexa Bliss cargando la historia por completo, presentándonos su patio de juegos. Bliss le advertía a Randy Orton que en caso de volver, o mejor dicho, cuando volviera, el demonio lo haría sentir el dolor como jamás antes lo había sentido. Aunque esta advertencia no tuvo mucha importancia para Orton, quien siguió terminando con lo que quedaba de la memoria de Bray Wyatt. La noche del 28 de diciembre de 2020 apareció en la Firefly Funhouse para atacar a todos los amigos que la habitaban. Ese mismo episodio de Raw tuvo un segmento bastante interesante para cerrarlo. En este, Alexa Bliss le pidió al depredador máximo que le hiciera a ella lo mismo que le había hecho a Wyatt, bañándose en gasolina dentro del ring y dándole a Orton unos cerillos para prenderla en llamas, aunque Randy terminaría dejándola ir. Bliss aprovechó esta poco frecuente muestra de piedad de la víbora para lanzarle una bola de fuego durante su lucha contra Triple H en el episodio del 11 de enero del 2021 de Monday Night Raw. Orton le regresaría el favor costándole el campeonato femenino de Raw una semana después, al aplicarle un RKO durante su lucha con Asuka. Orton y Bliss seguirían con las constantes distracciones y confrontaciones, llevando estas a una lucha entre ambos para Fastlane 2021, la cual fue más un ángulo en el cual Bliss lanzó bolas de fuego, hizo salir una especie de baba negra de la boca de Orton e incluso hizo que cayeran algunas piezas de equipamiento de iluminación en el ring. Este combate
terminó con el regreso de The Fiend, aunque esta vez The Fiend lucía diferente, su máscara y su vestimenta totalmente derretidas y grotescamente desfiguradas, aunque también es válido mencionar que era casi imposible moverse en ese traje, razón por la que a Bray legítimamente no le gustaba. Alexa venció a Randy Orton en pay-per-view, quedando claro que esta historia solo tenía una posible sede para su final, WrestleMania 37. The Fiend contra Randy Orton se hizo oficial para WrestleMania 37 la noche después de Fastlane, con Alexa Bliss revelando que The Fiend no había desaparecido tras ser encendido en llamas en TLC, solo había sido debilitado y había sido atrapado en una cajita Fiend in a Box, aguardando el momento perfecto para salir y sorprender a Randy para poder terminar su venganza. WrestleMania había llegado, el escenario para el final de este feudo, y Bray Wyatt tuvo una entrada impresionante al nivel del show, en la cual dejó atrás las huellas de aquel incendio, en gran parte porque el traje del Burnt Fiend era imposible de usar para caminar, mucho más imposible de usar durante una lucha, presentando una versión renovada de sí mismo. Alexa Bliss después activó un Fiend in a Box gigante de donde salió el demonio, teniendo una lucha algo corta, pero aceptable adentro del ring, aunque nadie recuerda lo que sucedió adentro del ring, y todos recuerdan el final. De la nada, sin que nadie lo hubiera predicho, Alexa Bliss apareció en la cima del Fiend in a Box, con baba negra llenando su rostro, acción que fue suficiente para distraer a Wyatt y costarle la lucha. Un RKO después, Randy Orton había vencido a The Fiend, quien confrontó a Alexa antes de que se apagaran las luces y WrestleMania continuara como si nada. Muchas preguntas, pocas respuestas, ya que la única pista que tuvimos esa noche sobre lo sucedido fue otro tweet de Bray Wyatt, en el cual veíamos una foto de Dalila y Sansón, una historia bíblica en la cual Dalila traicionó a Sansón luego de enamorarlo, cortándole su cabello, fuente de su poder, para dejarlo vulnerable ante el ataque de los filisteos. La noche siguiente en Raw, pudimos conocer un poco más de a dónde iba todo. Alexa Bliss habló sobre cómo una pequeña conoció la oscuridad gracias a un monstruo, pero se dio cuenta que podía ser más poderosa que él, dejándola atrás y adoptando todas sus enseñanzas, presentando también a Lily, muñeca que la acompañaría a partir de este punto. Bray Wyatt presentó la Firefly Funhouse también aquella noche, hablando sobre cómo se vendría una nueva temporada en la casita, con nuevos amigos y nuevas enseñanzas, prometiendo que esta volvería más fuerte que nunca. Los meses pasaron, y Bray se mantenía fuera de la programación, hasta que el 31 de julio de 2021, la WWE confirmó su liberación de la empresa. 2021 fue un año en el cual muchas estrellas fueron dejadas en libertad por la WWE, pero sin lugar a dudas, Bray Wyatt fue la más sorpresiva de todas, reinventándose múltiples veces y revolucionando a la lucha libre con su creatividad en un par de ocasiones. Bray seguía siendo uno de los luchadores más populares de todo el mundo después de todos los errores que la empresa había cometido con él en sus más de 10 años con la compañía. Bray Wyatt no le había fallado a la WWE. La WWE le había fallado a Bray Wyatt. Strike 3. Estás fuera. Pero, como él mismo decía, la vida es un círculo, y la magia es que nada es para siempre. Así como los momentos malos llegan, estos se van. Y aunque su liberación caería como un balde de agua helada para todos sus aficionados, nos quedaba claro que esto no iba a ser lo último que veríamos de Bray Wyatt. The Fiend nos dejó marcados, un personaje icónico que creó memorias, nos presentó muchos amigos, pero principalmente cumplió todo lo que prometió. Porque si hacías exactamente lo que te pedía y lo dejabas entrar, es muy probable que en efecto haya iluminado tu camino. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.